Bueno, muy buenos días para todos. Nos disponemos a cebarnos unos ricos mates, unos amargos, ya que bueno, como dice el dicho popular, cada vez que se toma un mate dulce muere un gaucho. Así que bueno, no queremos que pase eso, porque justamente vamos a hablar en esta presentación que armé para ustedes sobre la poesía gauchesca. Ya hemos leído El Matadero, que bueno, es una obra fundamental para la literatura argentina, ¿no? Por todo el contexto en el que este cuento aparece, me refiero al gobierno de Rosas. También es fundamental El Matadero porque aparece como una obra romántica, ¿no? Es una obra hija de un autor romántico, Esteban Echeverría, muy importante para nuestras letras. Y hoy, bueno, vamos a ir un poco más adelante en el tiempo, porque vamos a hacer una introducción a Martín Fierro, ¿sí? Nuestro poema nacional, el poema que de alguna manera nos define como argentinos o nos ubica en el mundo, ¿no? Por supuesto, entre otras tantas obras. Bien, vamos a empezar definiendo la poesía gauchesca. Voy a bajar un poco el volumen porque no me estoy escuchando. Puede fallar. Ahí va. La poesía gauchesca, lo primero que decimos es que es un fenómeno literario, ¿sí? Que tiene lugar durante el siglo XIX. Yo diría que también a fines del XVIII, pero definitivamente durante todo el XIX, o buena parte del XIX, en la zona del Río de la Plata, específicamente en Argentina y Uruguay, por supuesto. Otra característica muy importante es que es un género popular, ¿sí? Porque ilustra la vida del hombre de campo, o sea, del gaucho. Tal es así que tiene dos características fundamentales, ¿no? La primera, que es muy interesante y que nunca hay que dejar de tenerla en cuenta, que es que está escrita por hombres cultos que imitan el habla del gaucho. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta desde el principio. Los gauchos no escribían, ¿sí? Eran en su mayoría analfabetos y ellos mismos no escribían poemas sobre su propia vida, ¿sí? La poesía gauchesca, fíjense que por eso se llama poesía gauchesca y no poesía gaucha, ¿sí? Los gauchos no escribían, sino que eran hombres cultos, eran periodistas, militares, como ya vamos a ver, quienes imitaban el habla del gaucho, el habla vulgar del gaucho, ¿no? Por eso, cuando leemos, nos encontramos con palabras, digamos, mal escritas, ¿no? Con palabras que son propias del lenguaje gaucho. Y la segunda característica, aunque sea obvia, hay que decirla, ¿no? Está protagonizada por el gaucho, ¿sí? No hay poesía gauchesca sin gaucho. Pero, ¿quiénes son los gauchos? Bueno, la etimología, o sea, en cuanto al origen de la palabra gaucho, es muy compleja de determinar. Hay muchas cuestiones que hasta el día de hoy no están solucionadas, pero se suele creer o se cree que tiene un origen nativo, ¿no? Un origen indio, del quechua, del aymara. En concreto, gaucho, o sea, guacho, que es lo mismo, ¿sí? En cuanto a su origen, me refiero a que es lo mismo, ¿no? Significa huérfano vagabundo. Eso es en cuanto al origen de la palabra. O sea, gaucho proviene de guacho, que es otra palabra que hasta el día de hoy también subsiste, ¿no? Algo muy importante es que el gaucho constituye una clase social, ¿sí? Aprovecho para subrayarlo. ¿Sí? Es una clase social, no es ni una raza ni una etnia. Los gauchos provenían del mestizaje,
o sea, de la mezcla entre los españoles colonizadores y los nativos. Es decir, que los gauchos eran criollos. Asimismo, eran o son trabajadores rurales, son campesinos asociados con actividades de ganado, y su contexto natural es el campo, la pampa, ¿sí? O sea, tampoco hay poesía gauchesca sin su contexto natural, o sea, sin la pampa, ¿sí? El gaucho y la pampa son inseparables. Tenían una vida nómade, ¿sí? Iban y venían por diferentes lugares, siempre en la pampa. Y los gauchos habitaron en Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Brasil, Chile, Bolivia, bueno, buena parte de Sudamérica, ¿no? Acá encontré esta cita que me gustó, que dice: la topografía pampeana, o sea, la forma, ¿no?, de la pampa, una especie de hipnótico mar momificado, horizontal y de apariencia infinita, impresionará al gaucho de manera honda a través de su temperamento taciturno, solitario, ¿sí? El gaucho tiene ese carácter retraído, solitario, ensimismado, ¿sí? Y es un carácter que va en consonancia con el contexto en el que vive, ¿sí? Imagínense contemplar todos los días de su vida el paisaje pampeano, ¿no?, o el campo en general. Uno por ahí cuando va de vacaciones, ¿no?, pasás por la ruta y ves el campo, la inmensidad, y te produce algo, ¿no? Te produce algo, te invita a la introspección, lejos del ruido de la ciudad, lejos de los problemas de la ciudad, con otros problemas, por supuesto, ¿no? Pero al menos no los mismos problemas que la ciudad, se vive de una forma mucho más lenta en el campo, ¿no? Entonces, campo y gaucho son inseparables. Esto es muy importante. Como actor social, o sea, como sujeto social, el gaucho fue foco de conflicto durante el siglo XIX. En las guerras de independencias, ¿sí?, las guerras de independencia argentina, uruguaya, el gaucho tuvo un rol fundamental porque contribuyó con su sacrificio, participando en las batallas activamente como soldado, contribuyó a las independencias de las naciones hispanoamericanas, ¿sí? Al mando de Artigas, al mando de Díaz Vélez, bueno, entre muchos otros, por supuesto, pero el gaucho fue un sujeto activo en las guerras de independencia. Pero más adelante, en el siglo XIX, ya a mediados del siglo XIX, con los ideales europeizantes de Sarmiento, que fue presidente de la Argentina, el gaucho empezó su visión, digamos, su visión social, la visión que la sociedad tenía de él, sobre todo la sociedad alta, cambió, ¿no? El gaucho era entendido como un sujeto atrasado, incivilizado, que se contraponía al ideal nacional presentado por Sarmiento, ¿no? Sarmiento miraba a Europa, miraba sobre todo Francia, también Estados Unidos, y tenía como ese modelo, ¿no? Ese modelo, sobre todo Sarmiento consideraba la ciudad como el progreso, ¿no es cierto? Y bueno, claro, el gaucho, que es un sujeto analfabeto, que vive en el campo, era considerado como un haragán, un vago, un atrasado, en el pensamiento de Sarmiento. Ahora me hago un mate y sigo, sí. Aprovechen para leer. Bien. ¿Qué pasó acá? Problemas técnicos. Se volvió medio loco esto. Está en vivo. Bueno, no sé qué pasa, pero igual se ve. Vamos a hacer un recorrido ahora
medio fail, pero va, ahí va. Bueno. Siempre tiene que haber algo que falle, ¿no? O la compu, la compu cuando estamos en el cole siempre falla la conexión a internet o algo, no se encuentra un enchufe. Bueno, acá lo que falla es el encuadre, pero la remamos. Vamos a ver los principales exponentes de la poesía gauchesca. ¿Sí? Son 4 poetas que, si bien no son los únicos, constituyen estos 4 los más importantes. Y digamos que la carrera de estos 4 poetas traza una línea temporal que abarca toda la historia de la poesía gauchesca, ¿sí? Comenzamos con Bartolomé Hidalgo, que fue un poeta uruguayo. Se lo conoce como el iniciador de la poesía gauchesca, ¿sí? Hay muy pocas imágenes en internet de él, esta es medio creepy, ¿no? Pero bueno, lo importante es que él compuso 2 obras fundamentales para la poesía gauchesca, que fueron Los Cielitos y los Diálogos Patrióticos. Y esto es lo importante es que ya desde el germen, desde el inicio de la poesía gauchesca, vemos su intención política, ¿sí? Tiene una intención política. En específico, ¿cuál era la intención política de Hidalgo? Como dice en la imagen, en la presentación, él pretendía atraer e involucrar a los gauchos con las guerras de la independencia, ¿sí? De alguna forma sus poemas intentaban que el gaucho se comprometiera, ¿sí? o darle valor, darle ímpetu al gaucho para que se alistara en la milicia y combatiera contra los españoles en las guerras de independencia. Ahí les dejo un fragmento, ¿no? Fíjense que el lenguaje gauchesco en Hidalgo, al menos en este fragmento, es mínimo, ¿sí? No hay un lenguaje tan exacerbado, ¿no? como vamos a ver enseguida, un poquito más adelante. Bueno, tenemos, no sé por qué se corre esta porquería, pero bueno. Como segundo poeta, tenemos a Hilario Ascasubi. Él sí era argentino y también está muy presente la intención política, porque Ascasubi era un antirrosista, ¿sí? Estaba en contra del gobierno de Rosas. Y acá en algún sentido podemos hacer una conexión con el matadero de Echeverría, ¿sí? Pues Esteban Echeverría también era antirrosista, como ya lo hemos visto. Y Ascasubi escribe La Refalosa, que fue uno de sus poemas más conocidos, y es un poema muy interesante porque él describe una especie de canto, ¿sí? Que los mazorqueros de Rosas hacían mientras torturaban a un unitario. ¿Sí? Fíjense que es una situación muy similar a lo que se ve en el final del Matadero, que ya hemos leído. De hecho, cuando torturan al unitario, en el final del cuento de Echeverría, los mazorqueros están por cantar La Refalosa, ¿sí? Fíjense que acá puse un fragmento. ¡Qué jarana! ¿Sí? Jarana significa qué alegría, ¿no? ¡Qué jarana! Nos reímos de buena gana y muy mucho, de ver que hasta les da chucho, y entonces lo desatamos y soltamos, y lo sabemos parar para verlo refalar en la sangre, ¿no? Se cuenta que los mazorqueros solían degollar, o sea, les cortaban el cuello a los unitarios, y hacían que estos, o sea, que los unitarios bailaran en su propia sangre, ¿no? Bailaban, los hacían bailar burlándose sobre su propia sangre. Algo muy turbio, ¿sí? Muy tarantinesco también. Pero bueno, historia argentina. Tenemos, esto se sigue moviendo, tenemos a Estanislao del Campo. ¿Sí? Fíjense cómo estos muchachos de alguna forma eran los iniciadores, ¿no? de los hipsters, ¿no? Con esos looks tan
tan salvajes. Bueno, Estanislao del Campo, bueno, también fue poeta, militar, político. Lo que tiene interesante la obra del Campo es que él escribe en 1866 una obra llamada, bueno, tiene un nombre muy largo, pero se lo conoce como el Fausto Criollo, que lo que hace del Campo en esa obra, en el Fausto Criollo, es sacar al gaucho de su contexto natural, o sea, sacarlo del campo lo saca del campo, y al gaucho, y lo introduce en la ciudad, específicamente en el Teatro Colón, que ya existía en esa época, y hace que el gaucho contemple, vea una ópera, ¿sí? Específicamente el Fausto. Y bueno, la obra de Del Campo fue criticada por Hernández, por ejemplo, que ya lo vamos a ver enseguida, Hernández, porque bueno, algunos autores consideraban que él se burlaba del gaucho, ¿no? Claro, obviamente el gaucho no entiende mucho de la alta cultura, y bueno, no fue muy bien recibida la obra por algunos autores, aunque es una obra bastante divertida, si hay que decir la verdad. Bueno, llegamos al punto más alto de la poesía gauchesca con la figura de José Hernández, ¿sí? José Hernández es el poeta más importante dentro de la tradición gauchesca y, más allá de eso, uno de los poetas más grandes de nuestras letras nacionales, ¿sí? Él fue poeta, periodista, político, militar. Bueno, como les digo, es el autor que lleva la poesía gauchesca al punto más alto. Escribió muchas obras, pero sin lugar a dudas, por supuesto, las dos más importantes son El Gaucho Martín Fierro del año 1872 y La Vuelta de Martín Fierro de 1879. Ideológicamente era opuesto a Sarmiento, y él define al gaucho, Hernández define al gaucho como la clase desheredada de nuestro país. Lo que diferencia a Hernández de los demás poetas de la gauchesca son básicamente dos cosas. Él como político, siendo político y periodista, luchó, abogó, peleó por los derechos de los gauchos, ¿sí? O sea, hizo cosas prácticas por los derechos de los gauchos. Y además fue el poeta que mejor los llegó a conocer, puesto que él convivió con los gauchos, su familia tenía una suerte de estancia o de chacra, donde Hernández, siendo muy joven, tuvo que vivir ahí, puesto que él era asmático, tenía problemas de respiración. Entonces, bueno, le habían aconsejado, sus médicos le habían aconsejado vivir en el aire libre, ¿no? Respirar aire más puro, digamos. Entonces se trasladó a esta chacra. Y bueno, ahí había gauchos, ¿sí? Los gauchos, para subsistir, para vivir económicamente hablando, trabajaban como peones de estancias y cuidaban el ganado, hacían trabajos, trabajos bien camperos, digamos, ¿no? Y Hernández, como les estoy contando, convivió con los gauchos, los vio de cerca, los escuchó hablar, aprendió a hacer trabajos de campo con ellos, por ejemplo, como ensillar un caballo, ¿no? Bueno, todo lo referido al campo, Hernández lo experimentó de cerca, junto con los gauchos. Por eso, Martín Fierro es un poema tan profundo, tan estéticamente potente, ¿no? Bueno, yendo en concreto a lo que es el poema, el gaucho Martín Fierro, un poco como les decía, es el poema más importante, gauchesco más importante, por su calidad literaria, por su composición y profundidad de personajes. De hecho, van a ver que no es para nada aburrido, todo lo contrario, es un poema muy ágil, muy rápido.
Y si bien está escrito en versos octosílabos, ¿sí? O sea, son versos de 8 sílabas cada uno y tiene una métrica fija, consonante, si uno cambiaría la disposición de las estrofas y lo presentara en prosa, por ejemplo, tranquilamente podría ser una novela. Sí, más que nada, porque como les cuento, es un poema muy ágil, con mucha acción, ¿sí? Con respecto a su lenguaje, bueno, Hernández, por supuesto, imita el habla vulgar del gaucho. Y este cuarto punto es muy importante porque Hernández, en la figura de Fierro, nos presenta no a un gaucho idealizado, ¿sí? Sino que es un gaucho con características reales. Los chicos siempre me preguntan si Martín Fierro existió y yo siempre respondo lo mismo, sí y no. A ver, no se pudo ubicar un gaucho llamado Martín Fierro, pero Martín Fierro en definitiva engloba a todos los gauchos, ¿sí? El poema tiene un contenido épico, vamos a analizar después, vamos a debatir qué características del héroe tiene Martín Fierro. Sin embargo, no es, como les digo, un protagonista idealizado, es muy humano, comete errores, es peleador, tiene arrebatos de carácter, se emborracha, incluso mata más de una vez, ¿sí? Martín Fierro es un gaucho matrero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un gaucho salvaje, indomable y que vive al margen de la ley, sobre todo en la primera parte. Acá les cuento un poco, ¿sí? No podemos dejar de lado el aspecto político, ¿sí? De hecho, en la primera parte, la del año 1872, el poema tiene marcadamente una intención de denuncia. Concretamente, ¿qué denuncia? Hernández denuncia el maltrato por parte del gobierno de Sarmiento hacia el gaucho, ¿sí? Sarmiento, el gaucho no entraba en los planes, como les dije antes, en los planes de progreso según Sarmiento. De hecho hay dichos, declaraciones muy polémicas por parte de Sarmiento para el gaucho, ¿no? Y Hernández denuncia eso, ¿sí? Digamos que en la primera parte el gaucho es perjudicado por la ley. Ya vamos a profundizar bien en eso, hoy nada más es una introducción, ¿sí? En cambio, en la segunda parte, que sale varios años después, Martín Fierro, vamos a ver que hay un cambio en él, y lo que Hernández pretende mostrar en esta segunda parte es la integración del gaucho a la vida civilizada, ¿no? Por eso, en la segunda parte, que también vamos a leerla, por supuesto, vamos a ver a un Fierro más sabio. En la segunda parte encontramos los clásicos consejos, ¿sí? Los famosos consejos que muchas veces son citados en la cultura nuestra argentina popular. Bueno, salen todos en la segunda parte, ¿sí? Bueno, ahora les voy a anotar en el tablón lo que les voy a pedir en concreto de Martín Fierro, ¿sí? Les voy a dejar, por supuesto, también un PDF con el poema. Espero que lo disfruten. Van a ver que les pido que dejen de lado todos los prejuicios que tengan sobre el poema. No es un poema aburrido. Se van a encontrar con mucha acción, muchos momentos realmente muy de alta calidad literaria. Y bueno, espero que les guste. Espero que también esta exposición haya sido clara y se vayan con una idea general de lo que es la poesía gauchesca. Queda mucho para decir, por supuesto que lo vamos a ir trabajando clase a clase. Esto fue únicamente un paneo general, un panorama general. De ninguna manera he agotado el tema, sino que todo lo contrario, ¿sí? Es justamente una introducción. Así que bueno, espero, como les digo, que
que hayan disfrutado de esta exposición, que haya quedado las cosas claras, y cualquier duda me escriben en el foro, en el tablón. Les mando un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana y estamos en contacto. Adiós.